Gracias. Buenos días. Bueno, ya dijo mi nombre, Mica Santa González Bautista. Soy santa, soy bautista y soy pentecostal. Completa. No podría mi mamá, mi papá darme mejor identidad que esto. Ya desde antes me había anticipado que tenía que ser santa. Pero eso no quiere decir que por eso no tenga familia, no, no es por eso. Bueno, muy bien. Vamos a retomar nuestros estudios de este día para aprovechar el tiempo porque ya hemos perdido unos casi 15 minutos. Pero vamos a hablar sobre una bienaventuranza. Sé que estamos en este tema de las bienaventuranzas. ¿Cuántas bienaventuranzas han estudiado? ¿Cuál sería esta? Y ahora vamos. La séptima. Séptimas. La séptima. Bueno, en los estudios que están realizando o que han hecho sería la séptima, pero si vemos en la Biblia, ¿cuál sería? En Mateo 5 del 7. En Mateo 5, 7. Si contamos ahí las bienaventuranzas, esta sería como la quinta. Esta sería la quinta bienaventuranza. Eh, Creo que también ya buenos días, han tenido un panorama o una explicación de lo que son las bienaventuranzas, dónde se ubica, qué significa la palabra bienaventuranza, bueno, más que significado, su etimología griega que se ha traducido como bienaventurados o bienaventuranza. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bueno, si igual los hermanos del Zoom quieren participar en algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer, lo pueden realizar. Eh, este bloque de las bienaventuranzas, ¿en qué sección se encuentra de Mateo? Creo que también han de haber hablado sobre eso. Y si no hablaron, bueno, pueden decirme, ¿no? En el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, exactamente. Se encuentra en el Sermón del Monte, este bloque de las bienaventuranzas. Dependiendo de los evangelistas, porque también tenemos otro evangelio que repite este Sermón del Monte, pero no en la amplitud como lo hace Mateo. ¿Dónde se encuentra? En Lucas. Lucas también nos habla, gracias, de esta temática del Sermón del Monte, pero no es tan amplio como Mateo. Mateo, por ejemplo, habla hasta, algunos dicen 8, 7, 9 bienaventuranzas y Lucas solamente 4. Y algunos se preguntarán, ¿por qué Mateo tiene más bienaventuranzas y Lucas tiene menos bienaventuranzas? Bueno, ya los estudiosos dan todas las explicaciones del por qué Mateo, buenos días, por qué Mateo tiene más bienaventuranzas y Lucas tiene menos bienaventuranzas. Y no solamente las bienaventuranzas, el mismo Sermón del Monte. Mateo explica el Sermón del Monte del 5 al 7, los capítulos 5 y 7, y en el caso de Lucas, solo unos cuantos versículos, del 6, del 20 y tantos al 40 y tantos. Entonces, ahí hay una diferencia también en nuestros evangelistas con la presentación de esta temática. Pero no quiero ya hablarles de esto porque ustedes ya lo han mencionado o escuchado o se los han dicho. Lo que quiero enfocarme ahora es en esta bienaventuranza que nos toca, que se encuentra en Mateo 5 al 100. Mi hermana, yo veo que usted tiene la TCB. ¿Puede darle lectura, por favor, a Mateo 5, 7? Vamos a leer en la TCB, pero también vamos a leer otras versiones. ¿Cómo se presenta esta bienaventuranza? La palabra del Señor dice, plenamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? Plenamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Usted tiene otra versión, ¿podría leerle, por favor? Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Aquí utiliza otro término. ¿Cuál es el término? Afortunados o compasión. Afortunados y compasión, ¿sí? Afortunados los que tienen compasión por otros, porque ellos también o recibirán o alcanzarán compasión, ¿sí? Una bienaventuranza muy cortita, muy pequeña, y que va a tener entonces una profundidad en su sentido y en su significado. Lo que quiero entonces en este día es que conozcamos, ¿sí?, que esta bienaventuranza va a hacer referencia al carácter del creyente, pero no solamente del creyente, sino también de la iglesia. El carácter, la actitud de la iglesia o del creyente con esta bienaventuranza. Debemos reconocer como iglesia, somos parte de la iglesia, qué significa misericordia o qué significa compasión, o algunas otras versiones lo traducen como piedad. ¿Qué significa piedad? ¿Y cuáles son esos distintivos que caracterizan a un creyente o a una iglesia misericordiosa? Ese sería como que nuestro objetivo. Conocer el carácter o los distintivos de un creyente, pero la responsabilidad no solamente es del creyente, la responsabilidad también es de la iglesia. Carácter distintivo del creyente de la iglesia, misericordiosa o misericordioso para el creyente, en este contexto donde nos encontramos. Porque Jesús está enseñando a sus discípulos sobre estas bienaventuranzas. Esa enseñanza se dio en un tiempo muy determinado en donde no estábamos nosotros, pero esas palabras se hacen nuevamente presentes, actuales para nosotros. En este contexto del siglo XXI, en América Latina, en Ecuador o en diferentes partes donde nos escuchan algunos otros hermanos, ¿sí? Ese sería nuestro objetivo. ¿Qué quiso decir Jesús con respecto a esta bienaventuranza? Para eso vamos entonces primero a definir la palabra, perdón, misericordioso. Misericordioso o misericordia. Para eso vamos a definir esta palabra. Pero antes de definir, quiero hacer un acercamiento a algo que a lo mejor nos puede dar esta luz de lo que dijimos como carácter o distintivo, ¿sí? Nos encontramos en un tiempo, en un contexto, si hablamos de los estudios, no solamente bíblicos, sino también estudios de otro contexto o de otras disciplinas. En esos estudios, nosotros, para poder comprobar algo o para poder afirmar algo, tenemos una herramienta. Y esa herramienta serían a veces las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas u otras técnicas que ayudan a esa comprobación. Si yo quiero decir, la iglesia Capilla del Valle tiene un alto índice de hermanos misericordiosos, ¿cómo lo voy a comprobar? ¿Cómo lo voy a confirmar? ¿Solo por ver? No, ya en una comprobación de nuestro contexto actual científico se necesita algo objetivo. Y ese objetivo en los estudios se conocen como las entrevistas o las encuestas. Miramos, hay muchos organismos que hacen eso, que nos dicen el alto índice de pobreza, el alto índice de personas que no son religiosas o que ya no creen en Dios, etc. Entonces, hay una institución que se conoce como CEP,
No pude encontrar aquí, pero lo encontré en otro contexto, estamos casi cerquitas, se llama Centro de Estudios Públicos y es de Chile. Ellos realizan una encuesta o hacen un cuestionario con respecto a la religión y realizan varias preguntas para ello. En una de esas preguntas, ¿sí?, va a decir, o van a preguntar, o van a querer dar a conocer la confianza que tiene la gente con respecto a las instituciones. Y dentro de esas instituciones está la iglesia. Del 100%, bueno, y hacen dos grupos. Un grupo que pertenece a una denominación y un grupo que está sin denominación. El grupo que pertenece a una denominación va a decir que su confianza en la institución, o en este caso la iglesia, es de un 17%. Y las que están sin denominación, un 3%. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué está pasando con estas respuestas, a pesar de que están siendo parte de una religión? Ese sería un ejemplo de la confirmación o la afirmación de Ana. ¿Por qué traigo esto? Porque quiero hacer esta comparación con esto que estamos mencionando, ¿sí? ¿Cómo sabemos el carácter? ¿Cómo sabemos los distintivos? Si nosotros hiciéramos igual una encuesta en ese sentido o un cuestionario para decir la iglesia Capilla del Valle tiene un alto porcentaje de misericordia, un 30, 40, 50%. ¿Qué arrojaría esa encuesta? ¿Qué respuesta nos daría esa encuesta? Pues yo puedo decir, soy misericordiosa, pero ¿cómo sé que soy misericordiosa? A eso vamos a referirnos entonces con esta bienaventuranza. Solo un ejemplo en ese sentido. Y no solamente de misericordia, puede ser de amor, puede ser de perdón, ¿sí? La iglesia tal es una iglesia perdonadora, ¿sí? Son distintivos que los tenemos, pero ya en ese distintivo que nos identifica, ¿sí?, evidenciamos esos distintivos o de qué manera, ¿sí?, nosotros estamos expresando la misericordia, el perdón, el amor, la piedad, etcétera, no solamente en nuestro contexto, sino fuera de nuestro contexto, ¿sí? Así es que en esto nos vamos a enfocar sobre la misericordia y ese carácter y distintivos que deben de caracterizar o que debe de tener una persona misericordiosa. Muy bien, entonces, miramos que esta definición de misericordia o esta palabra de misericordia está en esta bienaventuranza. Ya lo leímos, plenamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una bienaventuranza que no está en Lucas, solamente está en Mateo. Y es una bienaventuranza corta, o es una de las más cortas que se menciona en Mateo. Pero no por ser corta deja de ser importante, deja de tener su relevancia. Hablando un poquito del contexto de este diálogo de misericordia que presenta Mateo, ya sabemos que el capítulo 4 de Mateo, ¿sí?, nos empieza hablando ya del ministerio público de Jesús. Y en ese ministerio público de Jesús nos mencionan algunos versículos que él llegó anunciando el reino de Dios. Una de las características de Mateo es que él no habla del reino de Dios, él habla del reino de los cielos. Entonces, Mateo va a decir que Jesús viene anunciando y proclamando el reino de los cielos. Unas versiones dicen el reino de Dios, pero no. Mateo va a utilizar reino de los cielos. Y ese reino de los cielos, que es la proclamación, va acompañado de obras.
porque nos va a decir también Mateo en algunos versículos, en el capítulo 4, que había sanidad, sanando toda dolencia y toda enfermedad. ¿Sí? Que hay sanidad, hay liberación. Entonces, el ministerio público de Jesús no solamente era la proclamación, sino también eran las obras o la sanidad, la liberación. Proclamación y acción. Esa era la característica de la enseñanza de Jesús. En la proclamación, la palabra que utiliza Mateo dice arrepentimiento. Arrepentimiento. Y creo que igual ya han escuchado o han tenido una enseñanza sobre esta famosa palabra de arrepentimiento en el contexto o en el término griego, la famosa metanoia, ¿sí? Que es un cambio, buenos días, o una transformación de la mente, ¿sí? La conversión o la transformación de la mente. ¿Sí? Entonces, este es el ministerio público de Jesús. Proclamar el reino de los cielos, pero para aceptar ese reino de los cielos se tenían que arrepentir. Y obviamente, podríamos decir, como consecuencia de eso, venía la salvación o venía la liberación o la sanidad. ¿Sí? Entonces, es un panorama que nos presenta Mateo en el capítulo 4. Ya en el número 5, en el capítulo 5, empieza con esta famosa enseñanza, en el cual es como una introducción a ese ministerio. Pero ese ministerio de proclamación también va acompañado con enseñanza. Y para decir el capítulo 5:1, que se fue a otra región y en un monte empezó a enseñar. ¿Y a quién empezó a enseñar? Al pueblo, pero específicamente habla de los discípulos. Igual es lo interesante. Esta enseñanza, entonces, ¿para quién era? Para los discípulos. ¿Sí? Las bienaventuranzas. Claro, nosotros somos discípulos también. Va a ser para los discípulos. Algunos autores van a decir que la enseñanza del Sermón del Monte tiene 3 auditorios: el pueblo, los discípulos y la gente que había escuchado a Jesús pero que no eran sus seguidores. Y también están dentro de ese pueblo, que no serían los discípulos, los fariseos o todos esos líderes religiosos, que conocen de Jesús, saben de Jesús, pero no son sus seguidores. Pero los discípulos sí son sus seguidores. Y algunas personas que habían escuchado de la enseñanza de Jesús, sabían quién era Jesús, pero no eran sus seguidores. Solo la curiosidad les llevaba a ser parte de esa. Bueno, algunos van a hablar de la muchedumbre. Pero entonces, quedémonos en esta idea. Estas bienaventuranzas están siendo enseñadas a los discípulos. Por eso esa riqueza de las bienaventuranzas, ¿sí? Plenamente felices los que lloran, plenamente felices los pobres. Y bueno, ya tiene toda esa connotación, no solamente espiritual estos términos, sino vaya a tener otra connotación real, pobreza, dolor. Y ahora vamos entonces con la de los misericordiosos. Entonces, con este panorama vamos a la definición de misericordia o misericordiosos. Tenemos varias perspectivas en las cuales se ha definido este término. Vamos a empezar primero cómo lo define el diccionario. El diccionario que nosotros conocemos como la RAE o de la Academia Española, de la Real Academia Española. Este diccionario va a definir a la misericordia
como virtud, como una virtud. La definición que se le va a dar primero en el diccionario como una virtud. Y una virtud que anima a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Es decir, si yo me conduelo, me conmuevo, algo me hace sentir si mi hermana, mi hermano, mi prójimo está viviendo algo doloroso o una crisis que está afectando no solamente su salud, está afectando a lo mejor también su contexto familiar, su contexto social. Si yo soy sensible a eso, yo soy misericordia. Y no solamente sensible, sino también hago algo, se puede catalogar como misericordia. Ahora, creo que todos sentimos, todos somos sensibles, somos personas de emociones, de sensibilidad. Bueno, tenemos algunas historias con respecto a aquellas personas donde esa virtud de sentir se ha perdido. ¿Qué? Porque pasan un proceso donde repiten un proceso donde las emociones o los sentimientos ya no sean las que primen, sino que sea solo la frialdad, ¿sí? Que sea solamente el dolor, para no sentir. Pero creo que el ser humano, Dios nos ha creado con esas emociones. Todos tenemos esa virtud. Que no lo desarrollemos es otra cosa. O que seamos indiferentes, posiblemente por la costumbre, posiblemente por el contexto, posiblemente por otras cosas, es muy diferente. Pero todos tenemos, o todos somos virtuosos, ¿sí? En algo, o en alguna actitud específica. Entonces, la misericordia se define como esa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Esta es una definición del diccionario español. Otra definición o otra designación que se da a este término procede del latín misericordia. Y que este término latino, misericordia, también tiene la idea de compasión, tiene la idea de paz, piedad, tiene la idea de piedad, compasión, piedad. Y también va a decir, o va a ser la división de la palabra misericordia. Misericordia. Cordia de cardía, que es corazón, y miser de miseria o miserable. Entonces, con esta división que hace el latín, o algunos que hacen la definición desde el latín, van a decir que sería la misericordia tener el corazón cerca del miserable. Se escucha feo, ¿no? Miserable, pero no es una connotación negativa, sino es una connotación de esa persona que está adoleciendo o que está careciendo de algo o que está sufriendo de algo. Entonces, tener el corazón cerca del miserable. El corazón de uno con la persona que está siendo miserable o que es miserable. Otros autores van a decir que la misericordia, posiblemente le quieran poner la responsabilidad a Dios, y es cierto, Dios es misericordioso, pero eso no quita que nosotros también tengamos que ser misericordiosos. Van a decir que la misericordia es uno de los principales atributos de Dios. Otra definición sería que la misericordia es un atributo de Dios. Sí, Dios es misericordia, pero ya vamos a mirar que eso no quita nuestra responsabilidad también de ser misericordiosos. Y otra definición que yo no la había escuchado y que ahora la encontré, posiblemente ustedes tampoco, o no sé, o a lo mejor sí, van a definir la misericordia
como el puñal con que solían ir armados los caballeros de la Edad Media para dar el golpe de gracia al enemigo o al soldado que ya estaba herido y que ya no tenía posibilidades de vivir. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Había una lanza o un puñal que, o sea, ya no va a tener posibilidades de vivir, matar. Y esa lanza o ese puñal o ese cuchillo se llamaba misericordia. ¿Por qué? Porque era como una forma de calmar o ya de no dejar que sufriera este soldado o esta persona herida. También tiene esa definición, la misericordia. Con estas definiciones, entonces, la misericordia es piedad, es compasión, connota también perdón, pero también hace referencia al amor de Dios, a la bondad de Dios, y esta bondad y este perdón y este amor se integran estos términos en lo que nosotros conocemos gracia, la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios está en relación con su voluntad amorosa de salvarnos, ¿sí? No solamente a nosotros, sino también a toda la humanidad. Todos aquellos que quieran aceptar y ser parte de esta salvación que Dios otorga a través de Jesucristo. Desde unas definiciones generales en este sentido. Pero vamos a mirar que el tema de la misericordia no solamente se encuentra en esta bienaventuranza. El tema de la misericordia está en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, Mica dijo que yo era profesora de idiomas bíblicos. Y en mis enseñanzas no puedo dejar pasar esos idiomas. Entonces, ahora vamos a conocer algunos términos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que se utilizan y que tienen esta idea de misericordia y que tienen esta riqueza teológica de lo que es la misericordia. Entonces, vamos a mirar en el Antiguo Testamento diversas palabras o términos hebreos que se utilizan o que se mencionan en algunos pasajes y que hacen referencia a la misericordia. Ya esa idea de misericordia está presente en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento tenemos varias palabras y expresiones que van a poseer por sí mismas una pluralidad de significados. ¿Sí? El Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, después hubo una traducción que se conoce como la Septuaginta, que es en griego, y el Nuevo Testamento en griego. Para hacer esa traducción al griego, ese término hebreo se va a poner en griego, pero a veces no va a dar el significado que tenía en el hebreo, sino un acercamiento de lo que significaría en hebreo. Entonces vamos a mirar en primer lugar a los que quieran estudiar hebreo, bueno, ya saben, aquí Selisud puede. Voy a poner los términos hebreos, pero también voy a poner en español para que sepan qué estoy diciendo. Un primer término es este. Raham. Un primer término es Raham, ¿sí? Este término hebreo significa compadecerse, apiadarse, pero también tiene la connotación de
amar, compadecerse, apiadarse, amar, sentir compasión. Tiene otros términos más u otras significaciones que no las voy a decir. Solo estas más importantes y que tienen el propósito de poder comprender lo que estamos diciendo. Es compadecerse, apiadarse, amar, sentir compasión. Y este término utilizado en el Antiguo Testamento casi siempre tiene como sujeto a Dios, o a quien se le atribuye estas características es a Dios. Voy a pedirle a algunos hermanos que tengan listas sus Biblias para que me ayuden a leer algunos textos. Por ejemplo, Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19. Sí, ya yo puedo leer. Ya, perdón. Dice así, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y te haré clemente para con el que seré clemente. Si nosotros igual analizamos esta lectura o este versículo, Éxodo 33, 19, ¿quién está hablando ahí? ¿A quién le está diciendo esas palabras? Dios, Dios, ¿a quién? A Moisés o al pueblo. ¿Sí? Tendré misericordia del que tenga misericordia. Está en relación con esta bienaventuranza. Pero acá en otras palabras, si es Jesús quien le está diciendo a sus discípulos. Acá es Dios que le está dando al pueblo este recordatorio. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Entonces, la mayoría de veces que se utiliza está referente o está haciendo referencia a Dios. De esta misma raíz, hay otro término, pero ya no es agarra o es regem. De este mismo término hay otra palabra, regem. Y esto es lo más interesante y bonito a veces de las etimologías. De que esta palabra regem significa matriz. ¿Alguien conoce qué es la matriz? La matriz física, atribuida a la mujer, matriz. Vientre materno, útero. Vientre materno, útero. Tener entraña de madre. En este sentido, la palabra regem evoca un sentimiento materno, ese sentimiento que tiene la madre hacia sus hijos. Es decir, la compasión o la misericordia está en relación con ese sentimiento de amor que tiene una madre hacia los hijos. En este caso, el creyente, la iglesia, hacia sus discípulos o hacia sus integrantes o hacia sus miembros o hacia las personas que necesitan ese abrazo o esa protección o ese cuidado maternal por la situación que se vive. ¿Sí? Tenemos entonces Deuteronomio 13, 18. Que alguien pueda leer. Deuteronomio 33. Amén. Deuteronomio 13, 18 y Deuteronomio 33. Sí. Amén. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Amén. Así es. Ahí como padre, Dios como padre le está dando la consigna a los hijos cómo es que deben de conducirse. Y 33. Entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos
por donde te hayas, sí. Todo este contexto está en esta idea, de ese amor, de esa protección como padre hacia su pueblo, hacia su hijo, que en este caso sería Israel. Estos términos, que son tres radicales o tres letras en hebreo, van a hacer referencia por lo regular a un verbo o a un sustantivo. Cuando hablamos de misericordia, ser misericordioso es el verbo. Cuando hablamos de misericordioso es el adjetivo o de misericordia es el sustantivo. En algunos textos van a estar o se van a mencionar tanto el verbo como el sustantivo, ¿sí? El verbo y el sustantivo a menudo van a aparecer unidos en los textos bíblicos, ¿sí? Como en Jeremías 42:12 o como en Deuteronomio 4:31. Este sustantivo y este verbo, entonces por lo regular, van a aparecer unidos en algunos textos. Jeremías 42:12, Deuteronomio 4:31. Ser misericordioso o misericordia. ¿Sí? Ahí, sí, Jeremías 42:12. ¿Quién lo tiene? ¿Que pueda leer? Amén. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Ajá. Aquí Jeremías como que está igual repitiendo lo que ya leímos en Éxodo, ¿verdad? Está recordando nuevamente esa promesa de Dios. Y sabemos que Jeremías es un profeta del exilio, es decir, cuando el pueblo está exiliado. Y esa promesa creo que es un bálsamo que refresca su esperanza, su ánimo. Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni te olvidará del pacto que le juró a tu padre. Como ya hemos visto, siempre está presente Dios. Esa actitud, esa acción de Dios hacia el pueblo, hacia estos creyentes. Entonces tenemos un primer término que es Raham, que tiene estas connotaciones que hemos mencionado, pero que casi siempre en las versiones se traduce como misericordia. O dependiendo de otras versiones se va a traducir como compasión. Número 2, tenemos otro término que también es rico en su significado teológico. Y es el término Gesed. Estas son las vocales. Estos puntitos que pongo ahí son las vocales. Sin vocales sería el verbo. Y va a tener toda una Gesed. El término Gesed. El otro término es Gesed, que traduce misericordia, solidaridad, también tiene la connotación de amor, fidelidad y lealtad. Bueno, todos tienen esa idea, amor. Y otras connotaciones más. Por ejemplo, dijimos lealtad, fidelidad, compasión, solidaridad, amor, fidelidad, lealtad. Lealtad. Una riqueza teológica que tiene este término. Y este término, cuando se utiliza en el Antiguo Testamento, casi siempre va a estar en relación con lo que Dios hace con su pueblo. ¿Qué es lo que hace? A través de la alianza o el pacto. La alianza, el pacto que establece Dios con su pueblo.
Pues cuando se utiliza en el Antiguo Testamento, va a estar en relación con la alianza y todo lo que deriva de esa alianza o de ese pacto. ¿Sí? Porque el pacto es ese acuerdo, o es ese contrato, o es ese establecimiento de esa relación entre dos partes. Por una está Dios y por otra está el pueblo. Y bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con un contrato? Todas las cláusulas que como contratante y contratado, dependiendo la posición, se debe de cumplir. Lo mismo va a suceder en este sentido. Está en relación con la alianza y todo lo que deriva de ella. Es decir, cuando el pueblo llevaba a cabo o cumplía el famoso Gesed, estaba siendo fiel, obediente a esa alianza, a ese acuerdo. ¿Sí? Pero ese Gesed, que era misericordia, compasión, amor, se resumía en otra palabra que también está presente en el Antiguo Testamento y que tiene que ver también con la alianza, que es justicia. Todo eso se resumía en la justicia, ¿sí? En la responsabilidad que tenía tanto el pueblo como Dios ante esa alianza o ese acuerdo. Y también estaba presente, como ya mencionamos, la fidelidad, la lealtad. En el libro de Oseas, en los primeros capítulos, cuando hace toda esa presentación como profeta y lo que Dios le lleva a hacer, con su obediencia, Oseas está demostrando su lealtad y su fidelidad. Y va a también tener una figura que va a representar al pueblo, que va entonces a dar a entender de que el pueblo era infiel y no fue leal. ¿Sí? Esta figura se maneja en el libro de Oseas. ¿Sí? Veamos Oseas 2:2. Oseas 2:2. Contender con vuestra madre, contender porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre su pecho. Pues aquí, ¿cuál es la figura que utiliza Oseas de esa infidelidad, de esa deslealtad? Es la figura de una mujer, no voy a decir prostituta, porque si van a leer también el libro de Oseas, Dios le manda a Oseas que se case con esta mujer. Que no es su mujer, pero es obediente. Es decir, Oseas representa a Dios y esta mujer representa a Dios. ¿Por qué? Porque uno de los atributos y características de Dios va a ser ese: la lealtad, la fidelidad. Y en este caso el pueblo ha sido desleal y ha sido infiel a este acuerdo, a esta alianza. Pero, claro, más adelante nos va a hablar, ¿sí?, de que el pueblo en esas situaciones va a entender que ha sido infiel, que no ha sido leal, y obviamente va a cambiar en ese sentido, ¿sí? Entonces, una de las cualidades principales de Dios de la alianza, es eso: es fiel, es leal, ¿sí? Esta fidelidad y esta lealtad ya está presente en el Decálogo, ya está presente también cuando Moisés le dice al pueblo que no deben de tener otros dioses, que solamente deben de adorar al único Dios, que es Yahvé. En el libro de los Salmos va a estar presente ya esta idea de la fidelidad, de la lealtad de Dios, ¿sí? El salmista celebra muchas veces esta característica de Dios. Salmo 106:1, el Salmo 118:1. Amén. ¿Sí?
La rebeldía de Israel. Salmo 106:1. Ujú. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sí. Aunque, bueno, nosotros a lo mejor no podemos mirar esa diferencia porque no estamos leyendo en hebreo, estamos leyendo en español, que como ya mencioné, casi todas traducen estos términos con misericordia. Pero si nosotros miramos el hebreo, sí traduce su misericordia, pero nuevamente tiene esa connotación de fidelidad, de lealtad. Y Salmo 118, 1 al 4. Y hay alguien más que busque Isaías 63, 7. Amén. Ujú. Salmo 18 del 1 al 4. 118. 118 del 1 al 4. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Amén. Realmente, los dos textos siempre están exaltando o resaltando esa fidelidad y esa misericordia de Él. Obviamente que el pueblo tampoco es inmisericordia, ¿no? Pero por las situaciones o por algunas otras cosas se olvida de ese favor, de esa bondad de Dios. Si alguien lee Isaías 63, 7. 63, 7. Amén. Ujú. La palabra de Dios dice en el libro del 3:7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Misericordia es piedad. Como dije, aquí no podemos mirar, pero hay textos bíblicos que van a unir este término con este término. Y uno de esos es Isaías 63, que van a mencionar o van a unir el término con este término para hacer referencia a la misericordia de Dios. Para hablar de la misericordia de Dios. Uno de esos textos es Isaías 63, 7 y otros textos más que tenemos, que los autores van entonces a poner o a colocar estos dos términos unidos. Igual, este término Gesed ya tiene esa connotación de misericordia, pero también connotación de fidelidad y lealtad. Un tercer término que está presente en el Antiguo Testamento es Hanún. 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 Este término Hanún traduce bondadoso. Pero también este término Hanún tiene en la terminación, tiene otro término que es Ken, que en hebreo significa gracia. Por eso Hanún va a traducir bondadoso o gracioso. Gracioso no de chistoso, de cómico, sino gracioso de que tiene la gracia. Que la gracia es ese distintivo que lo expresa en su carácter, en sus acciones, en sus palabras. Es bondadoso, gracioso. Gen y Hanún, que son palabras que tienen relación. Pero estos términos, en este caso, sí, está en relación con Dios, pero ahora tiene más una connotación en el ser humano.
¿Por qué? Porque esa persona bondadosa o graciosa se refiere a aquella persona que se esfuerza, aquella persona que se esfuerza por ser fiel a Dios, ¿sí? Pero obviamente ese esfuerzo deriva del conocimiento y del entendimiento de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios, ¿sí? Como una consecuencia. Este término, podríamos decirlo así, está haciendo referencia más a esa responsabilidad del ser humano. El ser bondadoso o gracioso es una consecuencia de que esta persona ha experimentado la bondad, el amor y la misericordia de Dios, ¿sí? Veamos Salmo 4:5. Salmo 4:5. Ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Jehová. Ofrecer sacrificio de justicia. Aquí también, a veces indistintivamente, estos términos van a estar en relación con el, como ya vimos, justicia, que es el Sedec, porque la justicia es realizar o hacer obras que sean justas o que sean conforme a esa justicia de Dios o esa bondad de Dios. Y vamos a mirar perdón, terminamos con estos tres, los términos hebreos. Hay otros más, pero estos serían los que más importantes que se resaltan con respecto a este tema de la misericordia. Dijimos que el Antiguo Testamento está en hebreo, pero este Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, se traduce al griego. Este Antiguo Testamento. Y esa traducción al griego se va a llamar la Septuaginta o de los 70. Que va a estar en griego. Y ahí se van a utilizar otros términos griegos que van a reemplazar a estos hebreos. Es una traducción del antiguo al griego. En la Septuaginta entonces también tenemos palabras que van a utilizarse con esta idea de misericordia. Y que una de ellas se va a retomar en el Nuevo Testamento. Es de lo que vamos a tener en cuenta para el Nuevo Testamento. Primero, tenemos aquí obviamente la escritura ya es diferente. Ya dejamos el hebreo, ahora vamos con el griego. La palabra esplagnon. La palabra esplagnon. Una primera palabra en el griego es explagnon. Y esta palabra la va a utilizar Filemón. Cuando le dice, cuando le dice a Onésimo que tome a Filemón como su hijo. Entonces esa indicación de como hijo de mis entrañas sería literalmente, ¿sí? Esplagnon hace referencia a eso, a entrañas, ¿sí? Lo más íntimo del ser. Lo más íntimo del ser. Lo que está dentro de uno, que no es visible, pero que se expresa con algunas otras actitudes. Es decir, la palabra esplagnon hace referencia a algo que procede del interior, el sentimiento que procede del interior. Y obviamente en este caso estaría el tema del corazón. Cuando se dice, bueno, cuando decimos, te amo con todo mi corazón, estamos dando idea de eso. En lugar de decir de corazón, debería decir te amo con todas mis entrañas. ¿Sí?
lo íntimo del ser, el interior del ser, la interioridad del ser. A eso se refiere entonces esplagnon, que va entonces a reemplazar estos términos hebreos y que van a estar presentes en el Antiguo Testamento. No vamos a mencionar citas porque ya sabemos que estos términos reemplazan a esos hebreos que ya hemos mencionado, esos términos hebreos, y que también mencionamos citas. Otro término, ahí sí vamos a mirar. La otra palabra griega que se utiliza es oitirmos. 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 Esta palabra traduce compasión, misericordia, piedad. Término usado para reemplazar raham. Es decir, es el término griego que se utiliza para reemplazar raham, que ya vimos. El término hebreo raham. Y ese se encuentra en Isaías 63:7, que ya leímos, Isaías 16:5. 16:7, 63:7, perdón, y 16:5. Este término griego también va a expresar ese sentimiento que uno tiene o ese sentir de dolor, es sentir de compasión, es sentir de piedad. Esta palabra, otir. Y la tercera, que es la que se va a repetir en el Nuevo Testamento, es la palabra eleos. La palabra eleos. La palabra que traduce misericordia, compasión, piedad. Este término, eleos, va a reemplazar la palabra hebrea gesed. Este término va a reemplazar la palabra hebrea gesed. ¿Sí? Y es el término que más se va a usar en la Septuaginta, más de 400 veces. Famoso eleos, que reemplaza al gesed. Obviamente que también está el verbo, este sería el sustantivo, está el adjetivo. Hay otro término que se deriva de este mismo, que es elemosine. Elemosine no tiene que ver con misericordia. Se traduce como limosna, como ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que la limosna o la ofrenda es un acto o una acción de misericordia. Y desde esta idea, algunos teólogos antiguos dieron a entender eso, que la limosna o las ofrendas son obras de misericordia. Por ejemplo, Tomás o San Agustín van a decir eso, que las ofrendas y la misericordia van a ser, perdón, las ofrendas y las limosnas son obras de misericordia. Entonces, este es el término que se va a utilizar en la bienaventuranza que vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, resumiendo esta primera parte, la misericordia, aparte de ser un sentimiento, es una actitud. Una actitud que deriva del interior del creyente que ha experimentado la misericordia de Dios, que ha vivido la misericordia de Dios. Y esa misericordia del creyente se expresa
en actos no solamente de misericordia, sino también en actos de fidelidad, en actos de amor, en actos de piedad. Aunque casi todas las citas que leímos y que mencionamos hacen referencia a Dios, eso no quiere decir que solo Dios tiene esta virtud o esta cualidad, sino también sus hijos, sus creadores o su creación tienen que replicar ese modelo de Dios. Tienen que ser imitadores de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios fiel. Ese es uno de sus atributos fundamentales del Dios del Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros conocemos a un Dios justo, a un Dios misericordioso, lo que exige o pide también el Antiguo Testamento es que repliquemos y sigamos ese ejemplo de este Dios justo. Ser fieles, ser misericordiosos, ser compasivos y ser piadosos. Esta es la idea entonces del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. En esta segunda parte nos enfocaremos ahora sí en la bienaventuranza. Vimos la definición, cómo se presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Ahora veamos la bienaventuranza. Dice, misericordiosos, bienaventurados, o plenamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, la bienaventuranza que está presente en Mateo 5:7 se divide en dos partes. La primera, cuando dice plenamente felices o bienaventurados los misericordiosos. Ahí está la primera parte. Plenamente felices o bienaventurados, o felices, dichosos, bienaventurados, afortunados, decía su versión, afortunados. Todas estas connotaciones con las que se traduce la famosa palabra Macarios. Creo que ya vieron esa palabra, ¿verdad? En el día, Macarios, lo que traduce. Macarios, o cómo se escribe, ¿sí? Macarioi hoi elemenois, joti aitoi eletesontai. Esa sería la bienaventuranza en griego, ¿sí? Makarioi, hoi, elemenon, elemones, joti, eletesontai. Plenamente felices. ¿Y cuál es la palabra griega? Ya les dije que se deriva de eleos. Entonces, la palabra griega, ¿cómo se menciona? Misericordiosos, elemones. Esta palabra misericordioso se deriva así, elemón. Deriva de eleos que ya vimos, elemones. Y como ya mencionamos, eleos traduce compasión, misericordia y todos sus derivados que van a estar presentes. Dijimos que en la Septuaginta se menciona más de 400 veces. En el Nuevo Testamento se menciona aproximadamente 78 veces este término. Y este término, obvio, quien tiene más indicaciones es Pablo. Es Pablo.
Y en este caso tenemos en los evangelios también. Pero Pablo es el que más menciona esta palabra. ¿Sí? Misericordia. Entonces, esta primera parte de la bienaventuranza, que habla de misericordiosos, desde mi punto de vista, esta primera parte está en relación con lo que ya vimos en el Antiguo Testamento, ¿sí? O, desde mi punto de vista, igual es como una redundancia que va a decir Jesús a sus discípulos, ¿sí? Plenamente felices los misericordiosos. Más bien, la consecuencia de esa felicidad, ¿cuál es? ¿Por qué van a ser felices? Porque harán misericordia. ¿Sí? O sea, uno no puede ser feliz desde este punto de vista si no sabe lo que es la misericordia, y no solo en teoría, sino también en la práctica. Plenamente felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Desde ese punto de vista, para mí es una redundancia, ¿no? Porque alcanzarán misericordia es una consecuencia de ser misericordiosos. La felicidad que está diciendo Jesús en esta bienaventuranza es una consecuencia de lo que se está realizando. ¿Cuál es la realización? La misericordia. Entonces, esta primera parte de la bienaventuranza es una consecuencia, otra vez, de aquella persona, de aquel creyente de la iglesia que ha experimentado, que ha vivido y que conoce a este Dios misericordioso. Ustedes ya han visto algunas bienaventuranzas, y esas bienaventuranzas, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llorar es una consecuencia de, o lloramos porque queremos llorar. Algunos lloran porque se ríen, ¿no? Pero ya es otra cosa. Pero el llorar es una consecuencia de algo. Es como una bienaventuranza o una promesa de consuelo, de bendición de Dios por algo que está sufriendo. Pero esta bienaventuranza no es en este sentido así. Esta bienaventuranza es una bienaventuranza de cualidad. Donde está haciendo referencia, es una bienaventuranza de cualidad, donde está haciendo referencia que esta bienaventuranza está en relación con la actitud, con el comportamiento del creyente hacia el prójimo, hacia su contexto, hacia su entorno. Porque nuevamente, la felicidad radica ¿en qué? En ser misericordiosos. Es una, entonces, bienaventuranza de cualidad activa, de cualidad de acción. ¿Por qué? Porque va a regular las relaciones con el prójimo. Esta bienaventuranza exige una conducta moral. La promesa se va a cumplir o se va a obtener ¿cuándo? Cuando la acción se realiza. No vamos a ser plenamente felices si no somos misericordiosos. Entonces, previo a la promesa está la acción, ¿sí? La relación entre el hombre y Dios, también de ese Dios de misericordia, está presente en esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque la segunda parte que va a decir, alcanzarán misericordia. Dios será misericordioso en la medida que seamos misericordiosos. Ahora, no quiero decir que Dios nos condiciona, ¿no?
Estamos entendiendo de esta forma, pero Dios no es un Dios así. Ya hemos visto del Antiguo Testamento, a pesar de que el pueblo fue infiel, a pesar de que el pueblo no era misericordioso, no cumplió con los parámetros de la alianza, Dios fue fiel, Dios estaba ahí, Dios les perdonó, Dios les liberó, Dios estaba presente. Pero estamos entendiendo de esta forma. Dios no es así como nosotros. El texto indica entonces que hay una consigna para que la persona sea feliz. Y aquí, misericordioso está como un adjetivo. Un adjetivo, es decir, este adjetivo está calificando a esa persona o a esas personas. Plenamente felices las personas, podríamos decirlo así, los creyentes, la iglesia misericordiosa. Le está dando esa cualidad. No quiere decir que ya sean así, sino esa cualidad se debe de cumplir en la medida que uno sea misericordioso. Entonces, hay una consigna para esa persona. Esa persona feliz es en la medida que sea misericordiosa. ¿En qué sentido Jesús le está diciendo esto a sus discípulos? ¿Por qué se lo están recordando a sus discípulos? Sabemos que ya hablamos del contexto general de la bienaventuranza o de la enseñanza de Jesús. Aunque el texto habla de que es para los discípulos, pero también dice que había una multitud, en la cual se encontraban no solamente el pueblo, sino también estaban los líderes religiosos, que en este caso son los fariseos, y los saduceos. Y en varios textos, en varios pasajes, los evangelios nos dan estas cualidades de estos líderes. Porque a estos líderes lo que les importaba era que el creyente, o que el piadoso, cumpliera con los ritos. Por ejemplo, hoy sábado, ¿viene usted a la academia? Porque si no, posiblemente no puede entrar a la iglesia, digámoslo así. Entonces, ¿viene usted por qué? Por ese deseo de aprender, por esa condición. De esa forma, los líderes religiosos estaban exigiendo a los piadosos o a los creyentes a cumplir el sábado, por ejemplo, con esas condiciones. Muchas veces el texto nos dice que Jesús tuvo esa confrontación porque sanó en sábado, porque liberó en sábado, olvidándose de este. La ley primaba sobre la misericordia. ¿Sí? La ley primaba sobre la misericordia. Entonces, estos líderes habían olvidado esta cualidad, este atributo de Dios. Exigían cumplir al pie de la letra esas tradiciones, esos ritos que consideraban prioritarios más que el amor, más que la misericordia, más que la compasión. Por eso Jesús le recuerda a sus discípulos que no se vayan a convertir como estos líderes religiosos o como estas personas religiosas. No solamente líderes, pongamos en general. Personas religiosas que a veces lo legal o la ley está por encima de la compasión, del amor, del perdón, de la piedad. ¿Sí? Esta declaración de Jesús cobra mayor relevancia en nuestro tiempo. ¿Por qué? Lo vamos a mirar. Entonces, la condicionante para ser felices es misericordia. Porque la segunda parte que dice, alcanzarán o recibirán misericordia. Y aquí está el verbo. Aquí se va a utilizar el verbo. El verbo, que sería la segunda parte de la bienaventuranza, está el verbo. Te soltare.
LT, soltar. Bastante más. LT, soltar. El verbo. El verbo, la traducción sería tener compasión, alcanzar misericordia. Es la presencia de la misericordia divina en la realidad humana. Ese alcanzar misericordia va a tener su cumplimiento o va a tener su promesa en la realidad humana. Nuevamente, ¿qué dijimos? Que esta bienaventuranza se hace más presente o adquiere mejor sentido en nuestro contexto. Alcanzará misericordia en la medida que nosotros seamos misericordiosos. ¿Cuál es nuestro contexto? No nos vamos muy lejos. Hablamos primero de otros contextos y después de nuestro contexto. Estamos en un tiempo de guerra. En un contexto de guerra. En un contexto de guerra. Una guerra que no considera el sufrimiento de aquellos que no tienen nada que ver con este conflicto. De aquellas personas que son ajenas a ese conflicto. Habrá razones de por qué, pero ¿qué sentido o qué culpa tienen esos niños, esas mujeres, esas personas que no son parte o que no están teniendo una participación con estos grupos que están peleando entre sí? En un contexto de guerra donde no hay misericordia por aquellas personas que no tienen nada que ver. El sufrimiento de los inocentes. En la sociedad antigua, hablemos de Grecia, de Roma, por su contexto, yo no podría decir si era peor ese tiempo o es este tiempo. Pero en ese tiempo también eran sociedades crueles, inmisericordias. ¿Por qué? Porque había la exposición de los recién nacidos, y esos recién nacidos que no cumplían con los parámetros genéticos no eran parte de la sociedad y podrían ser hasta exterminados. Desprecio de los débiles. Y sabemos también por el texto bíblico que los leprosos, las viudas, los enfermos, a veces no eran considerados parte del pueblo. Ancianos, etc. Conforme va avanzando la historia, el cristianismo mejoró las condiciones de estas personas, porque entendió que estas personas necesitaban misericordia. Si hablamos de la Edad Media o después de la Edad Media, la iglesia, personas con ese deseo, bueno, no solamente con ese deseo, sino con ese entendimiento de lo que es la misericordia, empezaron a ayudar a esas personas débiles, huérfanos, enfermos, y crearon hospitales, orfanatorios, comedores, etc. Y que hasta hoy, el día de hoy existen. Entonces, el cristianismo mejoró esas condiciones haciendo práctica la misericordia. Y que hasta el día de hoy todavía existe. Entonces, la misericordia en nuestro contexto alcanzará misericordia en la medida que seamos misericordiosos, no solo de palabras. El servicio. Como iglesia, el servicio social sería un distintivo de una iglesia misericordiosa. Pero también
el servicio o la diaconía, como se conoce, del creyente en su contexto más próximo o más remoto, esa diaconía es también un distintivo o evidencia un carácter de misericordia del creyente. Entonces, si bien es una promesa hermosa esta bienaventuranza, pero esta bienaventuranza tiene una fuerza o tiene un imperativo de servir, de diaconía. No voy a ser feliz solamente porque vengo, me siento y recibo las promesas de Dios. La misericordia, sí, he experimentado la misericordia de Dios, pero nos lleva a actuar, a accionar, a ser misericordiosos. Y no solamente en este contexto de guerra, de estas situaciones que todavía están xenófobas. Tenemos otros contextos legislativos donde se nos pide esa misericordia. O hay también algunos aspectos legislativos que igual están como ambiguos en ese sentido. Como veíamos en la definición de ese puñal, ¿sí? Darle el golpe de gracia a aquellos que ya no tienen una opción de vida. Y tenemos contextos legislativos. Recuerden que en Ecuador ya se aprobó la eutanasia. ¿Estamos actuando con misericordia? ¿Debemos actuar con misericordia? Preguntas que están presentes y que se deben de dialogar en este sentido. Entonces, el cristianismo, la iglesia, nosotros que somos seguidores de Jesús y que tenemos este imperativo, podemos seguir mejorando las condiciones a través del servicio o a través de la diaconía de aquellas personas desfavorecidas, aquellas personas desgraciadas, sin gracia, miserables, sin misericordia. Nosotros podemos hacer eso. Y tendrá entonces eco en nuestro interior esta bienaventuranza. Plenamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una reciprocidad. Una reciprocidad. Una consecuencia, una razón. Pues Jesús le está mostrando a sus discípulos eso. Y vamos a mirar más adelante, cuando ya Jesús no está en el libro de los Hechos, que los discípulos hacen lo mismo. Sanan, liberan, perdonan. Tienen el mismo conflicto de Jesús con estas personas religiosas, con estas personas que se oponen a este trabajo, que se oponen a este desarrollo del Evangelio. El Evangelio es una vida transformada, pero también en esa transformación nosotros participamos. Bueno, hasta aquí entonces esta hermosa bienaventuranza. Preguntas, comentarios antes de despedirnos, de irnos a tomar el café, el pancito, el huevito, el bolón. Una pregunta. Damos nuestra hermana y después. ¿Ustedes comentario? Bueno, vamos, mi hermana. Una pregunta. ¿Se actúa con piedad o misericordia cuando aprueban esas prácticas, como por ejemplo la eutanasia, o por ejemplo también cuando una persona ya está, ya tiene cáncer y ya no tiene solución, y en los hospitales le dicen de que hay que firmar para que ya no le asistan si es que ya tienen alguna situación ya como para que fallezca? Se actúa tal vez con misericordia o piedad. Esta es una pregunta interesante y también de reflexionar, y que podríamos tener posiciones a lo mejor diferentes.
Igual, nuestra respuesta iría porque no hemos tenido una experiencia, pero la persona que tiene una experiencia puede tener a lo Tuve la mejor... experiencia con mi esposo. Ah, Mi esposo falleció de cáncer y en el hospital me dijeron que yo firme para cuando ella tenga una crisis para que no le asistan. Pero yo no firmé, yo le dije que tienen que asistir. así es. Pues aquí creo que desde mi punto de vista hay dos posiciones. La posición del hospital, del Estado, ahora igual ya se aprobó también, creo, los cuidados paliativos, para que, porque esa es una de las posiciones tanto del hospital como del Estado, ¿no? El gasto. Y obviamente creo yo que a veces se disfraza de misericordia por todo ese gasto. Además se ponen en esa posición. Sí, serían aquí ya cuestiones institucionales que misericordias, que se disfrazan de misericordia. Estaríamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Si Dios es el que quita y da la vida, estaríamos tomando. Y no solamente en ese sentido, igual vamos contra la voluntad de Dios, igual nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Sí? ¿Cuál es esa posición con respecto a lo que entendemos de la vida, de la misericordia, del perdón, de la piedad? Pero como cristianos, si estamos entendiendo en el modelo y en el ejemplo de Jesús, hay que ser como un poquito más radicales. Un familiar que ya tenía muerte cerebral, pero estaba conectado a una máquina. Y le decían los médicos que tienen que desconectarle porque ya no hay vida. Y la familia le decía que no, que eso no es actuar con misericordia. Que ya, así sea la máquina que le está dando vida, el cuerpo iba a perecer en cualquier momento. Pero los médicos decían que no, que ya estaba muerto, que la máquina es la que le vida. En este caso, ¿cómo se actúa? Igual, aquí, por ejemplo, es ambigüedad. Desde el punto de vista médico tiene sus posiciones y desde nuestro punto de vista de fe, también de amor por nuestro familiar, por la persona que queremos. Entonces, son posiciones que tendríamos que llegar a un acuerdo en ese sentido. Una preguntita, Javier, dice en el versículo del 5-7, dice de Mateo, dice, plenamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una promesa, se puede considerar como promesa, o sea, porque hay un versículo que dice que Dios no es deudor de nadie, ¿no? O sea, cuando nosotros damos obviamente nosotros tenemos que hacer todo sin esperar nada a cambio, porque ya somos más que bendecidos. Pero se le puede considerar las bienaventuranzas como promesa. Es una promesa, pero yo puse la condicionante. Una promesa en la medida que nosotros seamos misericordiosos. Porque esta es una bienaventuranza de cualidad activa, de acción. La consecuencia de la felicidad es ser misericordioso. ser misericordioso. Y bueno, y hay una parábola, creo que es la parábola del deudor, del sembrador, del deudor, que ejemplifica la misericordia. Si Dios te perdonó, ¿por qué tú no le perdonas a alguien? Bueno, qué clase más retadora, ¿no? Para decirnos que la misericordia no solo se siente, sino se expresa. Y además más oportuna, que me animó a hablar de lo siguiente. Soy Mónica Regalado del Ministerio de Acción Social. El domingo 4 de noviembre, el próximo domingo, tenemos la visita a la iglesia de 100 adultos mayores de los rurales de Soa y Zaguá. La vez anterior ya les trajimos, y bueno, teníamos la bodega llena, ¿no? De canastas de amor. En esta vez tenemos 6 canastas y necesitamos 100. Entonces, ellos vienen a las 7 de la mañana, toman el desayuno, les damos el desayuno, pasan al servicio de las 8 de la mañana, salen, les damos un kitcito de alimentos y se van, porque también nos ayudan con el transporte y van a dejarles de sus casas. Entonces, el desayuno está listo. Y ahorita más bien quiero invitarles a los hermanos y hermanas, espero que esta es una oportunidad para hacer el ejercicio práctico de esta clase.
que esta noche vayan a su alacena, en una fundita, pongan arroz, azúcar, aceite, sal, fideos, atún, y lo pongan en una fundita para estar a la salida, las canastas de ahí para que nos puedan ayudar. Si a lo mejor quieren traer la gran solo de arroz, de azúcar, lo que quiera que sea, pero que nos ayuden a llegar. Son adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Nos ayuda con movilización, ellos vienen acá, pero ahora estamos en esa meta de conseguir esas 100 canastas de arroz. Bueno, ustedes saben, este es un proyecto permanente de la iglesia y como hay bastante necesidad, fluye bastante este tema que les digo, nos hemos quedado con 100 canastas, pero entonces sabemos y confiamos en la generosidad de los hermanos para que nos ayuden a llevar a 15 alimentos que necesitamos para el próximo. Gracias, hermana. Eso era lo que me faltaba, ¿sí? Unas preguntas, y esta es la oportunidad para dar respuesta a esas preguntas, ¿sí? Aparte de poder decir qué entendí por misericordia, qué me exige la bienaventuranza, la otra pregunta, ¿cuál sería la evidencia de que somos misericordiosos? Y la otra pregunta, ¿qué es lo que debe realizar la iglesia para cumplir con esta bienaventuranza, con esta cualidad? Un trabajo que yo tenía o una actividad que se las dejo como tarea, escriba una cita bíblica o rescate una cita bíblica que leímos del Antiguo Testamento que nos hable de la misericordia. Y lo otro, durante la semana, recite, reflexione esta bienaventuranza e intente hacer una obra de misericordia en la familia, con los amigos, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia. Y nuestra hermana, ¿cuál es su nombre, mi hermana? Y nuestra hermana Mónica ya nos está dando este ejercicio. Si es que mañana traigamos a la iglesia esa aporte. Acá hay una pregunta, ¿sí? Sí. Perdón, solamente, quienes a lo mejor se olvidan o puerta de mañana, pueden dejarle una guardianía. En la semana. De la semana para nosotros tener listo ya para el próximo. Okay. Acá hay una pregunta del Zoom. Dice hermano Jonathan, ¿usted cree que la iglesia, la nuestra, está cumpliendo el papel de la misericordia? Hermano Jonathan, ¿es de aquí de la iglesia Capilla o de otra iglesia o de la iglesia en general? ¿Es de aquí? Ah. Yo creo que sí. Tenemos este Ministerio de Acción Social. Esta diaconía debe ser permanente. Y esta diaconía permanente o este servicio o esta misericordia no solamente es, por ejemplo, ahora tenemos una fecha para hacer esto, a lo mejor se presentan otras situaciones. Hay que involucrarnos en los espacios o en los ministerios que hay. Creo que en esos ministerios hay esas necesidades, como personas, como seres humanos. En este tiempo de crisis energética, climática, escuchamos en las noticias que hay muchas personas en sus negocios, en sus trabajos, están pasando una situación difícil, porque está afectando, queramos o no, está afectando. Creo que esta es oportunidad para los ministerios, o nosotros, no dejemos la responsabilidad también a los ministerios, nosotros como personas de esta comunidad de fe, acerquémonos. A lo mejor conocemos de aquellas personas, hermanos, o de nuestros vecinos, como ya dije, amigos, familiares, que les está afectando esto. A lo mejor no podemos ayudar tampoco con dinero porque no tenemos igual, pero una gran ayuda es saber que estamos preocupados, saber que nos interesamos por ellos, orar, acompañarles y estar pendiente de lo que está pasando en ese proceso hasta que se pueda regularizar. Y si hay oportunidad en algún momento que podamos apoyarle
económicamente, materialmente, lo podemos hacer. Creo que de esa forma nosotros nos involucraremos y evaluaremos nuevamente ese nivel de misericordia, tanto personal como eclesial. Muy bien, muchas gracias.